Israel limita al norte con el Líbano, donde está la presencia del grupo terrorista Hezbollah, el partido de Dios o en la traducción literal de Hezbollah, quien tiene parte del control del país. Hay un frente ahora abierto de confrontación donde diariamente Hezbollah ataca con misiles territorio israelí. Para hablar de este importante tema tenemos vía Zoom en Herzliya al doctor Eli Carmon, investigador principal en el Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, como también del Instituto de Política y Estrategia de la Universidad de Reichman en Herzliya. Bienvenido, doctor Carmon, a i24 News. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Quisiéramos que nos cuente un poco sobre qué es Hezbollah, doctor Carmon. ¿Qué tipo de desafío representa este grupo terrorista para Israel? Hezbollah es un partido político religioso que tiene un ejército híbrido que es más fuerte que el ejército libanés. Tiene una historia de actividad que empezó con terrorismo en los años 80, acciones contra Israel, pero también con Estados Unidos y los países europeos, atentados muy importantes contra los marines y los paracaidistas franceses, toma de rehenes muchos países occidentales, y después empezó una guerra de guerrilla contra Israel, principalmente en el sur, con el apoyo de Siria y principalmente de Irán. Cuando Israel dejó el Líbano en el año 2000, Hezbollah se transformó prácticamente en un elemento esencial, tanto político, porque empezó a ser activo políticamente en el Parlamento y controlar a través de su poder, no solamente electoral, pero principalmente militar, las decisiones en cuanto a la elección del presidente del Líbano y el balance de poder dentro del Parlamento libanés. Hezbollah no es un proxy de Irán, es claro, más que un proxy. Es una parte importante, paso del régimen de Teherán, porque los líderes y el programa político religioso consideran que Ayatollah Khamenei, el líder espiritual de Irán, es el líder mayor. No es el parlamento, no es el presidente del Líbano que puede dar instrucciones, soltanto el presidente o el líder espiritual de Irán. Justamente usted estaba diciendo ahora que es el proxy, uno de los proxies de Irán. Estamos todavía, doctor Carmon, esperando por el principio oficial de la guerra en el norte. ¿Qué podemos nosotros en estos momentos saber? ¿Qué podemos esperar a continuación? Israel está en una posición de debilidad estratégica muy difícil, tanto en el plan de la guerra en Gaza como sobre el plan internacional. En Gaza todavía no hay ningún acuerdo para la liberación de los rehenes, de los secuestrados israelíes. No hay una decisión militar completa, la destrucción completa de la infraestructura de Hezbollah, que puede todavía, veremos, hacer acciones militares, pero también está controlando la ayuda humanitaria que llega a Gaza. Claro. Y también no hay una solución para la definición del poder político, económico en el futuro de Gaza. El gobierno de Israel decidió de no permitir que la autoridad palestina o elementos palestinos sean parteneros en esta resolución del conflicto en Gaza con apoyo de los países del Golfo, Egipto, Jordania y principalmente los Estados Unidos. Entonces, en el cuadro internacional, la administración Biden no quiere de ninguna manera una guerra regional a través de una guerra entre Israel y Hezbollah, una guerra total. Antes de las elecciones de noviembre, hará todo el posible para tentar una solución diplomática, pero por el momento vemos que hay una escalada muy importante de Hezbollah que ve que Israel está en una posición de debilidad y está apoyada por Irán. Irán es de hecho el elemento que decide finalmente si Hezbollah hará una guerra total, si atacará con todos sus misiles el territorio de Israel,
o si continúa esta escalada la guerra de usura contra Israel. Pero justamente usted lo estaba mencionando, ya saliéndonos de las fronteras, no tan solo de Israel, sino aquí mismo en Medio Oriente, no queda tan solo Hezbollah en esta zona nuestra del mundo. La presencia de ellos en Latinoamérica está documentada ya desde la década, como sabemos, doctor Carmon, desde 1990, abarcando desde México hasta Chile, pasando incluso Guatemala y Costa Rica. Pero hay centros que son particularmente importantes y preocupantes, como la zona fronteriza entre Colombia, Panamá y Venezuela, o la conocida como triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que ha ido tomando un relevo como el centro de operaciones de Hezbollah en la región, sobre todo en la Ciudad del Este. ¿Cómo se dan estas operaciones y estratégicamente qué punto y qué delicado tiene que ser para la comunidad internacional que no quede aquí y que haya esa conexión con el mundo latinoamericano de Irán, de Hezbollah, de estos proxies? Hezbollah e Irán fueron activos en América Latina desde los años 80 entonces en los años 90 y a partir de los años 2000, el presidente Ahmadinejad de Irán empezó una cruzada con una alianza con el presidente Chávez de Venezuela y hubo éxito en relaciones estrechas, no solamente con Venezuela, pero también con Bolivia, con algunos países de la América Central, algunas veces con Ecuador. Y esto ayuda como plataforma de acción terrorista, pero también de subversión de Hezbollah en toda la América Latina, donde hay comunidades chiitas libaneses desde años, que están controlando algunas regiones, principalmente de libre comercio, como la Triple Frontera, como la ciudad de la Isla Margarita en Colombia, Iquique en Chile. Esta infraestructura fue en parte desmantelada cuando hubo los atentados, después de los atentados de los años 90, después del 11 de septiembre, pero todavía esta infraestructura existe. Sabemos que están tentando acciones tanto, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Brasil, y esta es una amenaza permanente en el caso que Irán decide de atacar tanto a los israelíes, pero también judíos y occidentales, americanos y otros países occidentales. Claro, me gustaría saber, doctor Carmon, y seguramente usted está en parte de conocimiento, el apoyo que ha tenido los países latinoamericanos a nivel del servicio secreto, el Mossad y viceversa, en esta lucha tan importante contra el terrorismo. Afortunadamente hay un cambio estratégico en algunos países de la América Latina. En las dos direcciones. Vemos que hubo un cambio importante en Argentina, donde después de la administración de la vicepresidente Kirchner, hay un presidente que es muy favorable a Israel. Hay un cambio importante negativo en Brasil, donde el presidente Bolsonaro fue cambiado por Lula da Silva, que es mucho más negativo que en su primera presidencia. Afortunadamente, la opinión pública brasilera está todavía muy pro-israeliana. En Chile, en Perú y principalmente en Colombia hay nuevos presidentes que son antisemitas, prácticamente antisemitas y anti-israelíes. Veremos que Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel. No es claro cuál es la situación en Bolivia, que ha firmado un acuerdo militar con Irán, y Argentina, por ejemplo, está muy preocupada por estos lazos militares entre Bolivia, que es un país dominado por los elementos populistas, y Irán. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Eli Carmon, por haber estado con nosotros en este amplio análisis sobre la lucha contra el terrorismo aquí en i24 News. Gracias. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR, me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.